a nuestro estudio bíblico en esta noche, así que vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17. 2 del 13 al 17. Hemos estado hablando acerca de la ética cristiana. El jueves anterior hablamos de la ética espiritual y de testimonio que cada uno de nosotros debemos de presentar delante de las personas. Y en esta noche estaremos hablando, oiga bien, acerca de la ética política y social. Y que cada uno de nosotros, dice Pedro, que tenemos que someternos ¿a quién? A las leyes terrenales. Así es que tenemos un mandamiento de parte del Señor. Así es que, ¿lo tenemos, iglesia? Amén. Amén. Y la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer un mal, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad, Señor, que nos das de poder tener nuestro estudio bíblico. A esta hora pongo mi mente, mi corazón delante de ti, Señor, para que seas tú utilizándome, hablando en nuestras vidas, a mis hermanos. Que las palabras que salgan de mi boca en esta noche sean de bendición y edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El jueves anterior estuvimos hablando acerca que usted y yo tenemos, oiga bien, una responsabilidad grande ante las personas. Y es una responsabilidad que nos lleva, oiga bien, a dar un excelentísimo, oiga bien, iglesia, testimonio de que somos hijos de Dios. Y oiga bien, y su testimonio habla más que muchas palabras. Y si yo como creyente, como dicen en el mundo, no estoy dando el ancho de ser un hijo de Dios, es porque no tengo una verdadera comunión con Dios. Yo le decía un día de esto a un compañero de trabajo que está pasando por un momento difícil en su matrimonio, y le decía, ¿y vos vas a la iglesia? No. ¿Y qué religión profesás? Pues desde pequeñito siempre me llevaron a los testigos de Jehová, mi tía. Pero mi papá y mi mamá y los demás han sido católicos. Y le digo yo, y entonces, si desde pequeño te enseñaron acerca de Dios, de que hay un ser superior, que es el que nos hizo, oiga bien, y le digo, ¿por qué no buscaste a Dios con tu familia? ¿Por qué no le decías a tu esposa que visiten una iglesia y empiecen a congregarse, le digo yo, para que Dios pueda restaurar tu hogar? ¿Y por qué digo esto? Porque esos son los de afuera, hermanos. Los que conocen de Dios pero no andan con Dios. Y usted y yo conocemos a Dios y andamos con Dios, pero vivimos como bien en problemas. Entonces Pedro, en los versículos anteriores, vino y nos dijo, oiga bien, dijo Pedro, manteniendo buena vuestra manera, que dice, de vivir entre los gentiles. Entonces, eso quiere decir que usted, como cristiano responsable, le va a enseñar a las personas a qué, iglesia,
a comportarse como un hijo de Dios. Y solo para que no se nos olvide, y para recordarnos, vamos a acordarnos que es una epístola. Y por aquellos que se van integrando, dice que una epístola es el nombre arcaico que dice de una escritura dirigida a una persona o grupo de personas, por lo general una carta didáctica sobre ética y religión. También en este estudio bíblico hemos visto que la epístola general de Pedro fue escrita en el año entre 62 al 64 después de Cristo. También hemos aprendido que la tradición dice que Pedro murió 3 a 4 años después de haber sido escrita primera y segunda de Pedro. También vimos que el tema principal de la epístola general de Pedro es el sufrimiento que el cristiano va a experimentar. Y eso ya lo vimos, hermanos. También aprendimos que la palabra clave de la epístola general de Pedro es la palabra sufrimiento. Y está 21 veces. También dentro de este estudio hay frases claves. Y se las quiero mencionar para que usted las vaya anotando. Y la número 1 dice es: sed santos porque yo soy santo. Número 2 dice que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Número 3, mas la palabra del Señor dice que permanece para siempre. Número 4, dice que Él os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 5, estando siempre preparados, dice, para toda situación. Número 6, el bautismo nos salva. Dice que hable conforme a las palabras de Dios y a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Entonces estas son frases claves que están en la epístola de Pedro. Y entramos en el contexto histórico de la parte que hemos leído y dice, oiga bien, en la primera sección del versículo 11 y 12, Pedro nos explicó cómo la buena conducta del creyente va a callar las calumnias que el mundo se invente en contra de ellos. Dice que Nerón enfermó de locura. Nerón acababa de ocupar el trono de Roma como el nuevo emperador. El imperio romano se jactaba de tratar con justicia a las personas. Sin embargo, era como cualquier otro gobierno de esta tierra. Los individuos, dice, pobres nunca tenían oportunidades de que se les aplicara un trato justo y equitativo. Dice que las personas que disponían de grandes recursos económicos siempre podían contratar abogados lo suficientemente inteligentes como para evadir el cumplimiento de las leyes. Y los pobres eran los que debían enfrentarse a los problemas y hacer frente a las demandas de la ley. Lo que vamos a comenzar a ver hoy es lo que Dios ordena que hagamos. Si nos sometemos a Él y a su palabra, vamos a ver cómo es que Él sería honorado por nuestra conducta al someternos a las leyes que rigen el país donde vivimos. Y vamos al versículo 3. Dice, por causa del Señor, someteos a toda instrucción humana, ya sea al rey como a un superior. Y podemos ver, dice, notemos cómo comienza este pasaje. Y comienza con un mandamiento. Y ese mandamiento comienza porque dice, por causa del Señor, que dice, someteos. Entonces Dios nos está dando un mandamiento que usted y yo tenemos que someternos a cuáles leyes, hermano, a las que rigen nuestra nación. En su momento, Pedro les estaba diciendo a los creyentes, oiga bien,
que tenían que calmarse. ¿Por qué? Porque Nerón, cuando agarraba a un creyente, ¿qué pasaba, hermano? Lo llevaba a la muerte, se lo acababa. Entonces viene Pedro y le dice, si hemos estado hablando de que un cristiano tiene que tener un buen comportamiento y estar sujeto a la voluntad de Dios, entonces Pedro le dice, es necesario que nosotros, los que formamos la nueva eclesía, nos sometamos al imperio, ¿qué? Romano, hermano. Es igual en nuestro tiempo. Nosotros estamos en este lugar, dice Pedro, oiga bien, como peregrinos y extranjeros, y vamos de paso, pero mientras Cristo viene por su iglesia, usted y yo nos vamos a someter al gobierno de El Salvador y a su constitución política. Sí nos vamos a someter. ¿Por qué? Porque a eso nos manda el Señor. Entonces, ¿cómo le voy a pedir yo a mis hijos que se someten, que se sometan al régimen que yo tengo en mi casa si yo no me someto a las leyes de mi país? Y lo vamos a poner aquí de práctico. ¿Quiénes respetamos la línea peatonal de los que manejamos? Usted ve que el semáforo que se cambió amarillo y en vez de frenar, ¿qué hace? Le mete la pata para pasar. ¿Estamos quebrantando la ley, sí o no? Sí. ¿Sí? Mensualmente nos llega un recibo de impuestos. Pero ¿cuántos vamos al de sur a pagar sobre la luz y no pagamos los impuestos? ¿Verdad que no me someto a las leyes de verdad? Y mire cómo pegó el mensaje sin andarlo buscando. ¿Cuántos de los que estamos aquí el domingo nos vamos a ir a votar? Y es obligación y un derecho de ir a escoger a los que van a gobernar nuestra nación. Y oiga bien, como creyente, tengo que ir, hermano. Como creyente tengo que ir, independientemente por el partido que usted sienta afinidad. Pero tiene que ir. ¿Por qué, hermano? Porque como hijo de Dios tengo que dar un buen ejemplo. Y ese buen ejemplo es haciendo lo que Dios manda. Entonces, Pedro me está iniciando como un mandamiento y dice, por causa del Señor, someteos. Entonces Pedro le está diciendo, por causa de la muerte y resurrección de Jesucristo, que te ha dado una herencia incorruptible, que te ha dado una nueva vida, sometete al imperio romano. Porque oiga bien, si tú te sometes al imperio romano, no te va a pasar nada. ¿Sí o no, hermano? ¿Le pasó algo a Daniel y a sus amigos? No. ¿Por qué? Porque se sometieron ¿a quién? Primeramente a Dios y luego al rey Nabucodonosor. Desobedecieron y ellos dijeron, ¿quién nos guarda? Dios. Vino Nabucodonosor, los probó 2 veces y fueron probados, sí, pero ¿los libró Dios? Sí, los libró. Entonces, si yo me someto a Dios y a sus mandamientos y estatutos, Dios me va a dar la victoria, hermano. Entonces, Pedro nos está enseñando en esta noche que hay que someternos, pero para ello hay un mandamiento. Y hoy vamos a ver qué es un mandamiento. ¿Quién me podría decir aquí en sus palabras qué es un mandamiento? Es una ley. Una ley, correcto. Una orden que cumplir. ¿Alguien más? Son leyes, decretos y estatutos que rigen a una sociedad ¿para qué? Para tener buenos ciudadanos. En lo cristiano, ¿qué hay? Hay un decálogo que son los 10 mandamientos. Entonces, vamos a aprender que dice, un mandamiento es una norma o regla, oiga bien, emitida por un ente superior a uno o inferior. Esto es en términos generales. Sin embargo, la palabra mandamiento puede tener otros significados, dependiendo del contexto, dice, donde se utiliza. En la religión, dice, los mandamientos son todos los principios éticos y de devoción por los cuales se rige el cristianismo y ¿quién? Y el judaísmo. También dice, según lo escrito en la Biblia, Moisés recibió de parte de Dios una serie de mandamientos que deberían ser respetados y acatados por toda la humanidad. Estos mandamientos expresan que se debe de adorar a un solo Dios, que se debe respetar el día de descanso,
así como diversas prohibiciones en contra del robo, adulterio, envidia, asesinato e idolatría. Entonces, cuando hay determinados mandamientos o reglas para dirigir una sociedad o la vida de alguien, cuando yo los cumplo, cuando yo los tomo a mi vida, ¿qué van a generar en mí? En el área religiosa van a generar bendiciones, hermanos. ¿O no? Y en el área social, ¿qué van a generar? Un mejor ciudadano. Entonces Pedro dice, ok, creyente, tu ciudadanía no es de la tierra, sino que es celestial. Entonces, Dios, para regirte, para que tengas, oiga bien, un buen vivir en esta tierra, nos ha dejado un libro con muchísimos mandamientos. Y eso se llama la Biblia. Y hoy volvemos a la pregunta del millón. ¿Quiénes continuamos leyendo la Biblia todos los días? Y oiga bien, ¿cuántos de aquí cambiamos la lectura bíblica por lo que dice la Choli? Por lo que va a decir el chulo. Sí, el chulo creo que se llama, que es el canal 21. ¿Cuántos invertimos viendo quizás un programa de televisión como Viva la Mañana? Como esas entrevistas que salen matutinas, pero no nos acordamos de leer mis mandamientos para que me vaya bien en mi diario caminar. Y el primer mandamiento que yo tengo que leer en la mañana, ¿dónde lo encuentro, hermano? En los proverbios. En los proverbios, todos los días en la mañana. Tengo que levantarme. Ahí, yo a veces me duermo y hasta ya bien tarde publico el proverbio. ¿Por qué? Porque me costó despegarme de la concha. Pero me siento mal cuando no publico el proverbio temprano. ¿Por qué digo? Por aragán, no lo publico. Pero entonces viene Pedro y nos dice que tenemos un listado de mandamientos, oiga bien, y que cada uno de nosotros tenemos que ponerlos en práctica. Entonces, a través del Antiguo Testamento y empezando por Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 7, vamos a ver cómo Dios ha dejado mandamientos instituidos siempre en beneficio de tener a un pueblo lleno de bendición. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos, oiga bien, pero una bendición sobrenatural? ¿Sabe por qué no llega? Porque no cumplen los mandamientos y los decretos que Dios me da. ¿Y esos mandamientos me van a llevar a la perfección? No. ¿Me van a llevar a qué? A ser una mejor persona y un mejor creyente. Y Deuteronomio dice de la siguiente manera: y estas palabras, oiga bien, que yo te mando hoy, que dice, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces Dios nos ha dado mandamientos para que los ejecutemos en nuestra vida personal y se los transmitamos a quienes, hermanos, a nuestros hijos, para que ellos al levantarse y al acostarse puedan tener una comunión con Dios. ¿A través de qué, hermano? De una oración, de la lectura de la palabra. Entonces, oiga bien, Pedro no se está inventando nada, sino que Pedro está trayendo el Antiguo Testamento a su epístola y está diciendo, Dios nos ha dejado desde antes mandamientos para que tengamos una mejor vida. Vamos a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16. Pedro le está diciendo a la iglesia, hey, no se moloten, sepan esperar. Ya se les olvidé que un capítulo atrás o versículos atrás les dije que las pruebas del creyente son momentáneas. Si Nerón anda enojado porque la señora lo puso a lavar trastes, pero ya le va a pasar, agarrar al suave. Es lo mismo que pasa en nuestras casas, ¿va?
Cuando la señora esté enojada, mira hermano, calladito nos vemos más bonitos. ¿Ah? La señora anda con un temperamento fuerte, calladito. Ya cuando la señora está de gana, entonces ya le decimos, hey, vieja, ayer te pelaste. ¿Ah? Ayer ya sentía que me garroteaba. ¿Pero qué, hermano? ¿Va que va a esperar un momento para hablar con ella? Pero nosotros somos al revés, ¿o no? La señora nos dice algo y ahí voy yo con el machete también, ¿o no, hermano? Pero ¿qué dice Pedro? Si cumpliésemos los mandamientos, si tomásemos y los guardáramos en nuestros corazones, otra historia nos cantaría. Y dice Deuteronomio 30:16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Pues mira lo que dice, ¿no? Que amas a quién, a Jehová tu Dios. ¿Cuántos en este día hemos amado a Dios todo el día? ¿Ah? No le hemos amado. Si no, todos hubiéramos dicho, ¡ven, pastor! ¿Qué más dice? Que andemos en sus caminos. ¿Cuántos hoy, desde que nos levantamos hasta este momento, no nos hemos movido del camino del Señor? Y oiga bien, y no moverse de los caminos del Señor, es que hoy le hice fuerte a no poner la radio secular en mi vehículo. Es que hoy le puse candado a mi lengua y no le mandé otro. Es que hoy, oiga bien, no le di rienda suelta a mis malos pensamientos. Hoy hice el esfuerzo de no ver a la vecina cuando sale para el trabajo. Y que ya dije, estoy saliendo a barrer para verla. Pero hoy tomé la determinación. Le da risa a los hermanos. Hoy tomé la determinación de no salir a verla. No es testimonio, hermano. Pero ¿qué dice el Señor? Miren. Y anden en sus caminos. Y vuelve a decir, y guarde sus mandamientos y sus estatutos. Entonces, como padres, oiga bien, tenemos que tener una disciplina para poder ejecutar mandamientos y así poder seguir adelante. Vamos a Josué 22:5. Ahí se me puso un versículo, pero no le haga caso. Josué 22:5. No tiene nada que ver el otro versículo. Y en Josué 22:5, oiga bien, están a punto de entrar a la tierra prometida. Están a punto, hermanos, de pasar, de ver la gloria de Dios en sus vidas, de llegar a esa tierra que fluye leche y miel. Están a punto, oiga bien, que en esta noche Dios a usted le pueda dar su milagro financiero. Así estaba el pueblo de Israel. Pero miren lo que le dice Josué. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Cuál ley, hermano? ¿Ah? El decálogo, que son los 10 mandamientos. Y entonces les está diciendo a Josué, hey, no vaya a disculpar la expresión, pongan caras de vivo. Porque oiga bien, a la tierra que vamos está contaminada. ¿O no? Sí. Es igual nosotros. Cuando salimos vamos a una tierra contaminada. Y viene Josué y les dice, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos. Y que dice, hermano, y le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra
Entonces, viene Pedro y les está dando ¿qué? Un mandamiento, un mandato, hermano. ¿Para qué? Para que Nerón no los vaya a agarrar y los vaya a dar moche, o los vaya a decapitar, o que no los vaya a poner como una antorcha humana en el Coliseo. Entonces Pedro le está diciendo a la iglesia: hey, a juiciarte, va. Tengan paciencia, Dios nos va a dar la libertad. Entonces, dice el versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior. Entonces ya aprendimos que Pedro les está dando ¿qué? Un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Es el mandamiento de ¿qué, hermano? De someternos a las reglas, oiga bien, a las leyes y estatutos donde estamos viviendo. Entonces, la palabra someteros dice que viene de la palabra griega upakasos, la cual es una palabra militar que quiere decir organizar de una manera militar, oiga bien, bajo un comandante militar. Entonces Pedro les está diciendo: no se muevan de sus principios cristianos, no se muevan, oiga bien, y aquí viene a retomar otra vez y le dice: no pierdan su identidad de ser hijos de Dios. Entonces les está diciendo: si sos un hijo de Dios, sometete. Si no cuesta nada someterse, hermano. A usted lo han contratado para que entre a las 8 y salga a las 5 de la tarde, ¿sí o no? Entonces yo, como un ciudadano celestial, ¿a qué hora puedo llegar a mi trabajo? Un cuarto a las 8. Hay quienes llegan antes porque vienen de lejos, no pueden salir tarde de su casa. Yo por lo menos tengo que estar bien 15 minutos antes de la hora de entrar y salir 5 minutos después. O si usted tiene un trato con su jefe de que es cinquero, pues a las 5 va para afuera. ¿Pero qué, hermano? ¿Usted se está sometiendo o no se está sometiendo? Yo soy cinquero, hermano. Yo a las 5, mira, ya vengo para mi casita. Pero llego temprano. Yo le digo: mira, pues no puedo salir después de las 5. Pero Pedro nos está diciendo, oiga bien, que debemos someterse, y dice que hay que someterse como a un comandante militar. Dice, de modo que Pedro les está diciendo a sus lectores que ellos como creyentes cristianos debían ser tan minuciosos y disciplinados en su misión a las autoridades gubernamentales como un soldado debe ser a un comandante. ¿Oiga bien? Pedro está ordenándoles a sus lectores como creyentes cristianos que lo hagan, oiga bien, a pesar de la hostilidad, de la pecaminosidad, de la perdición y de la difamación que existían y predominaban en su sociedad. Entonces dice que someterse es como estar ligado, que dice, a una orden superior. Entonces, ¿cuál es la orden superior que usted y yo tenemos? Que tenemos que someternos a las leyes terrenales. Claro, si soy un hijo de Dios, si tengo una identidad celestial, entonces yo tengo que someterse. Es como cuando viene el general o el capitán y le dice al recluta: te me vas a poner en esa esquina firmes y de ahí no te vas a mover toda la mañana. ¿Usted cree que el recluta se mueve? No se mueve, hermano. Y ahí no hay tales de hacer esto. Mover los pies para descansar. ¿Cómo está esa reclutilla? Y ni parpadear, usted piensa que es un maniquí, ¿va? Pues eso es lo que quiere el Señor, que nos sometamos como cristianos. Oiga bien, que no solamente digamos soy creyente, sino que le demuestre a los de afuera que yo me puedo ser sujeto a las leyes terrenales, hermano. ¿Me voy a poner en contra de las leyes que prueben? No. ¿Ni voy a salir a manifestarme? No. Nuestra trinchera es otra. ¿A dónde está nuestra trinchera, hermano? Oiga bien,
para no permitir que todas esas leyes chucas se aprueben de nuestra nación. Está en la trinchera de la oración. ¿Lo estamos haciendo? Solo usted sabe. Este no es un mensaje aislado que Pedro ha traído, sino que es el tema constante de toda la Biblia, de estar sujetos o sometidos ¿a qué, hermano? A la autoridad primeramente divina y después a la terrenal. Porque oiga bien, yo no me voy a poder someter a lo terrenal si no me logro someter a Dios. ¿O se sometería usted a lo terrenal y no a Dios? No creo. Porque Dios, si yo estoy sometido a Dios, nunca voy a hacer nada indebido. Nunca voy a hacer algo que vaya a dañar a mi prójimo. Nunca voy a hacer algo que vaya, oiga bien, a altercar a mi familia, a influenciar mal a mi familia. Entonces, en Romanos capítulo 13, versículo 1, si quiere vamos a él. Romanos capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, si Dios, como dicen, pone y quita reyes, ¿qué es lo único que tengo que hacer yo, hermano? Someterme y ser un cristiano en obediencia. Ser un creyente que le demuestre a las personas, oiga bien, que dentro de mí hay valores, hay decretos, hay mandamientos, que con la ayuda del Espíritu Santo yo los voy cumpliendo constantemente. Y el versículo número 14 dice: y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza los que hacen bien. Oiga bien el 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a los ignorantes de los hombres insensatos. Entonces, cuando yo cumplo una ley terrenal y me mantengo callado, y todo lo es una comunión con Dios, y en vez de ponerme como un revoltoso a decirle a la gente, mirar lo que están aprobando, mirar lo que están haciendo, sino que como cristianos optamos por la opción, oiga bien, de dar un buen testimonio, de vivir como hijos de Dios y de empezarnos a multiplicar en nuestro entorno, entonces lo que vamos a lograr es que las personas vayan cambiando sus estilos de vida. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Si nos sometemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy fue un buen día, hermano, para someternos al Señor. Hoy fue un buen día para decirle al mundo que hemos nacido de nuevo. Hoy fue un buen día para decirle a las personas que nuestro viejo hombre ya está crucificado en la cruz del Calvario. Lo hicimos, lo demostramos, anduvimos con Dios en esta mañana. Le demostramos a las personas de afuera que hemos nacido de nuevo. Hoy fue un buen día para marcar la diferencia, y oiga bien, y demostrarle al mundo, demostrarle a los insensatos que cuando somos hijos de Dios, Él nos da una mente superior a la de los demás. Y usted tiene una mente superior a la de los demás, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Y ese conocimiento de la mente de Cristo, ¿a dónde el alimento? En la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, ¿cómo voy a tener herramientas para hacerle, oiga bien, frente a la hostilidad, a los problemas o las dificultades, si no leo la palabra de Dios? Y déjeme decirle que la persecución que la iglesia primitiva atravesaba en ese momento no es la que atravesamos hoy. Claro que por rato sale malteado, va por cristianito, dando tu opinión acerca de tal tema, un tema hiriente. Va pues, y nos agarran y nos dicen, pero ¿qué dice el Señor? Sometámonos a Él. Y como decía el pastor general, más adelante vamos a ver de quién son las mulas.
Más adelante vamos a ver quién va a una mejor vida. Pero ¿qué dice Pedro? Que hay que someternos a la palabra y a las instituciones locales. Versículo 16. Como libres, dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, si soy cristiano, no voy a vivir a mi manera, no voy a andar como yo quiera. Dios me ha dado una libertad para demostrarle al mundo que no necesito lo que Satanás me ofrece para vivir libre, hermano. ¿Usted depende de los políticos? No. ¿Depende de los partidos? No. Claro que voy a elegir el suyo el domingo, pero él le va a dar de comer. No. Lo estamos haciendo ¿por qué? Porque nos sometemos a las leyes terrenales. Pero, oiga bien, la bendición ¿de quién viene? Viene de lo alto, viene del cielo, no viene de ningún hombre. Hoy usted le puede estrechar la mano a un político y le puede decir: cuando estés sin trabajo, búscame y yo te voy a conseguir uno. Y usted se va ilusionado, le dice: gracias, hermano. Y se queda sin trabajo y lo va a buscar y no recibe lo quiere. Pero usted se queda sin trabajo y viene delante del trono de la gracia y la misericordia de Dios y Él le provee. ¿Por qué? Porque yo estoy sometido primeramente a Dios y después a las leyes. Y oiga bien, las leyes terrenales se han instituido, como dije al inicio, para forjar ciudadanos. El pastor muchas veces lo toca. El reglamento de tránsito. Todos aquí en el país, hermano, no cumplimos el reglamento de tránsito. Y si no vamos a revisar nuestros vehículos ahorita, le apuesto que no todos andamos botequín, no todos andamos mica, no todos andamos llave cruz, no todos andamos extintor. No todos andamos eso. Entonces estamos violando ¿qué? Un reglamento. Y si violo un reglamento humano, ¿cuánto más no voy a violar un reglamento espiritual? Y por eso dice en el versículo ese, en el versículo número 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Si estamos bajo la gracia, hermano, ¿o no? Démosle rienda suelta, consígase otra, no ve que la señora ya no lo quiere. No es así, ¿verdad? ¿Qué dice? Léalo. Como libres, oiga bien, como libres, no en libertinaje, no haciendo lo que yo quiera, sino viviendo de acuerdo a lo que Dios ha estipulado. Entonces, oiga bien, Pedro en esta noche nos está diciendo que Dios nos da mandamientos para que nos sometamos a la voluntad de Dios y que cada uno de nosotros podamos vivir verdaderamente libre en esta sociedad, dando un buen ejemplo que somos hijos de Dios. Pero también insta a la iglesia a que no pueden vivir llenos de temor, sino que tienen que dejar guiarse por el Espíritu Santo de Dios, caminar de la mano de Dios. Y oiga bien, y Pedro le dice a la iglesia primitiva: sed santo porque vuestro Padre es santo. No hay opción, hermano. Para nosotros los creyentes no hay opción más que seguir, oiga bien, seguir a Dios en espíritu. Y es un reto que Pedro nos hace. Y es un reto que va a traer a su vida y a la mía bendiciones sobreabundantes. Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Den un buen aplauso a nuestro Padre. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas.
Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busques ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.